El llanto agudo de un recién nacido rompió el silencio de la sala de partos y resonó por los pasillos del hospital. Víctor, sentado en un banco afuera, se estremeció como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Su corazón se aceleró, latiendo salvajemente como las alas de un pájaro herido. Se puso de pie de un salto, apretando y aflojando los dedos formando puños nerviosos, como si buscara algo a que agarrarse. Víctor Alexeevich Rogachev, la voz del médico sonaba apagada, como si viniera del agua, a través de capas de algodón. Soy yo, respondió, avanzando con pasos inseguros. Mi esposa. ¿Y el bebé? El médico, un hombre canoso, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con un gesto lento, casi cansado. Un movimiento que quedó grabado para siempre en la memoria de Víctor. Tu hijo está bien. 3 kilos y 600 gramos. Un chico fuerte. Las palabras flotaron en el aire como una espada a punto de caer. Víctor sintió que el suelo se abría bajo sus pies antes de siquiera hacer la pregunta que lo aterrorizaba. ¿Y Milán? El médico bajó la vista por un momento como buscando fuerzas. Hicimos todo lo que pudimos. Hubo un sangrado severo después del nacimiento. Esas viejas heridas en la pelvis. Le habíamos recomendado una cesárea, ¿te acuerdas? El mundo de Víctor colapsó en un segundo. Años más tarde no recordaría las palabras exactas del médico, sino la cruda luz de las lámparas del hospital, que de repente pareció quemarle las retinas, el olor a alcohol y desinfectante que se convertía en un vapor asfixiante, del dolor en tu pecho como si tus pulmones estuvieran siendo aplastados por un peso invisible. No insistí lo suficiente, fue todo lo que logró decir con la voz quebrada. Lo deseaba tanto. Dijo que así daban a luz todas las mujeres, que ella también podía hacerlo. El médico puso su mano sobre su hombro, un gesto pesado, lleno de una tristeza que no necesitaba palabras. No te culpes. Luchamos hasta el último momento. Ella tuvo tiempo de ver a su hijo. Solo eso. La morgue estaba helada, un frío que penetraba hasta los huesos. Milania estaba acostada con el rostro tranquilo, como si estuviera durmiendo. El cabello rubio enmarcaba sus rasgos, que para Víctor eran lo más hermoso que jamás había existido. Los labios que poco antes susurraban palabras de amor, ahora descansaban en una sonrisa casi imperceptible. Querida, le tocó la mejilla, sorprendido por la temperatura gélida de su piel. ¿Cómo viviré sin ti? ¿Qué le diré cuando me pregunte por su madre? No hubo lágrimas. Dentro de él solo un inmenso vacío, una oscuridad sin fondo como un pozo sin fin. Hijo, murmuró inclinándose sobre el cuerpecito envuelto en mantas, tu madre dio su vida para que tú pudieras nacer. Te diré cómo era ella. Prometo. Al día siguiente Nina Petrovna, la suegra, llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una postura que transmitía una fuerza inesperada. ¿Cómo estás? Preguntó abrazándolo en el pasillo del hospital. No lo sé, respondió Víctor con sinceridad. Es como si estuviera en un mal sueño. Necesito hacer trámites, pero no se me ocurre nada. Simplemente siento este vacío. ¿Has visto a tu nieto? Sí. Lo llamé Timofey, como quería Milania. Nina Petrovna frunció los labios en gesto de aprobación. Bien. Necesitamos respetar sus deseos. Agárrate fuerte, Vitia. Ahora es por quien debes vivir. Ella se quedó 2 semanas ayudando con los preparativos del funeral, permaneciendo a su lado mientras bajaban el ataúd a la tierra helada de abril. Los vecinos susurraron. Qué joven era, qué maestra tan dedicada. Y ahora el marido, solo con un bebé. Dios mío, ¿qué prueba es esta? La primera noche en casa con Timofey fue una pesadilla. El niño lloró, rechazando el biberón de fórmula para bebés. Víctor cambió pañales, acunó a su hijo en brazos, cantó canciones de cuna que recordaba de su propia infancia. Milania, ¿qué hago? Susurró mirando la foto de su esposa en el marco. No deja de llorar. ¿Estás adolorido? ¿Qué pasa si no me doy cuenta? ¿Qué pasa si fracaso? Al amanecer, el bebé finalmente se durmió y Víctor permaneció inmóvil en el sillón, con su hijo en brazos, temiendo que cualquier movimiento lo despertara. Timofey respiró suavemente moviendo sus deditos como si intentara confirmar la presencia de su padre. Estoy aquí, murmuró Víctor. Siempre lo seré, hijo.
En el trabajo el jefe Stepanovich escuchó su confuso informe, tamborileó con los dedos sobre la mesa y suspiró. Escuche, Rogachev. Tiene derecho a 3 años de vacaciones acumuladas. Esa es la primera. Luego organizaremos una licencia sin goce de sueldo. 6 meses. Puedes hacerlo. Contigo estuvo de acuerdo Víctor. Gracias, Mikhailich. Gracias, ¿por qué? El jefe frunció el ceño. Estás pasando por un momento difícil. Hablaré con los chicos, tal vez tengan algo que ayudar. Muchos tienen hijos mayores y deben tener ropa y artículos de bebé guardados. Los colegas no decepcionaron. Ropa de bebé, mantas, chupetes. La contable Zenaida Arkadievna trajo un paquete lleno de biberones y tetinas de silicona. Mi nieto ya no lo usa. Casi nuevo. Tómalo, Vitia, no te niegues. Nikolai, el soldador de manos hábiles y pocas palabras, apareció con un columpio de madera que él mismo había hecho. Para el pequeño. Lo lijé yo mismo, todo quedó seguro, sin astillas. En los ojos de los trabajadores mayores, Víctor vio una expresión extraña, una mezcla de compasión y admiración, como si la decisión de criar a su hijo solo, sin entregarlo a su suegra o a un orfanato, fuera un acto de valentía que mereciera respeto. El dinero se evaporó a un ritmo alarmante. Fórmulas infantiles, pañales, ungüentos, medicamentos. Por la noche Víctor se sentaba a la mesa de la cocina con una calculadora, sumando gastos y con cada resultado sentía un escalofrío. Los ahorros destinados a renovar la casa desaparecieron como nieve al sol. Comenzó a recortar gastos para sí mismo desde el primer día. Primero dejó de almorzar en el comedor de la fábrica. Después pospuso la compra de una chaqueta nueva, a pesar de que la vieja estaba gastada hasta los codos. Cambió de marca de cigarrillos a versiones más baratas y en poco tiempo, abandonó el hábito para siempre. Deberías salir con los muchachos de vez en cuando, Vitia, dijo el maestro Antonio. No puedes encerrarte así. No tengo tiempo, respondió Víctor secamente. Y sin condiciones. Una vez, mientras clasificaba la ropa donada, encontró un sobre con dinero en el bolsillo de un abrigo de niño. 3.000 rublos. No era una fortuna, pero en ese momento parecía un tesoro. Milania, susurró abrazando a su hijo dormido contra su pecho. Mira qué buena gente es. Lo lograremos, ¿no? Tenemos que lograrlo. Nina Petrovna regresó a su ciudad natal 2 semanas después. Tenía su trabajo a 200 kilómetros y no podía quedarse más. Víctor se quedó solo. Hubo momentos en que se sentaba en el suelo junto a la cuna de Timofei y se quedaba quieto, mirando al vacío, sin poder moverse. El primer mes fue como nadar en aguas heladas, cada día, una lucha por un poco de aire. Por las noches, mientras acunaba a su hijo que lloraba, entraba en un estado de letargo, como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo y lo observara desde fuera. Un hombre joven, con el rostro marcado por el cansancio y profundas ojeras, balanceando un diminuto paquete en sus brazos. Murmurando palabras, llorando en silencio. Pero entonces llegó mayo. Afuera cantaban los pájaros y los plátanos empezaban a florecer. Timofei aprendió a sonreír de verdad, no solo por los calambres. Y una mañana, al despertar con la luz del sol en el rostro, Víctor sintió algo nuevo, las ganas de vivir. No solo sobrevivir, sino vivir para ese pequeño ser que respiraba suavemente en la cama de al lado. Ya sabes, mi amor, dijo mirando la foto de Milania. Creo que lo estamos haciendo. Él está creciendo, sonriendo. ¿Y sabes qué? Creo que tiene tus ojos. Le contaré todo sobre ti cuando sea mayor. Qué mujer tan valiente eras, cuánto amabas a los niños. Prometo que conocerá a la madre que tuvo. Timofei, como si lo hubiera oído, refunfuñó en su cuna. Víctor se levantó y enderezó los hombros. Comenzó un nuevo día y llegó el momento de ser padre y madre al mismo tiempo. Lo resolveremos, murmuró para sí mismo. No tengo elección. Cuando septiembre pintó las hojas de rojo y dorado, Timofei tenía 5 meses. Fue entonces cuando Víctor, por primera vez desde su partida, regresó a la oficina del proyecto. Mikhailich lo recibió con un firme apretón de manos. ¿Ha cambiado, Rogachev? Se volvió más, no sé, más varonil, tal vez.
Víctor sabía que estaba más delgado, con profundas ojeras bajo los ojos por la falta de sueño. Pero en palabras del jefe no había lástima, solo un respeto sincero, de ese que solo existe entre hombres que entienden el peso de la vida sin necesidad de explicaciones. El jefe juntó las manos sobre la mesa. Hablamos aquí y... El equipo aquí lo discutió, Víctor. Ajustaremos tu horario por ti, 3 días a la semana en la oficina, el resto en casa. Le proporcionaremos una computadora que funcione. ¿Cómo te sientes acerca de esto? Víctor tragó sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, Mikhailich. Me estás salvando. Ya he decidido con quién dejar a Timofey. Sí, asintió el vecino. Galina Fyodorovna, jubilada, pero todavía fuerte y con experiencia. Pide 15.000. Mikhailich asintió. Lo importante es que trate al niño con cariño. El primer año de trabajo se fusionó en un único día interminable. Víctor se despertó a las 6, se preparó gachas y un biberón para Timofey. A las 7 llegó Galina Fyodorovna, con sus manos callosas y sus ojos bondadosos. Vamos, Alexeyevich, ponte a trabajar. Nos las arreglamos con Timosa. Regresaba a las 6 de la tarde, alimentaba, bañaba, acostaba al hijo. A veces Galina Fyodorovna se quedaba un poco más, ayudaba con la cena y contaba las travesuras de Timofey. El niño está creciendo de manera inteligente al igual que su padre. Pero la mayor parte del tiempo Timofey enfermaba. Fiebre, secreción nasal, tos. Las enfermedades comunes de la infancia destruyeron su frágil organismo. Víctor pedía certificados, trabajaba hasta tarde para compensar proyectos atrasados, preparaba sopas y seguía las instrucciones médicas al pie de la letra. Inmunidad débil, explicó el doctor Krasnov levantando las manos. Pero se fortalecerá. Lo importante es mantener tu rutina, salir más a caminar. Enero de 2022 trajo un nuevo hito, la guardería. Timofey, de casi 3 años, un niño serio y de ojos grises, viva imagen de su madre, estrechó la mano de su padre en la puerta del salón. «Papá, ¿volverás?» El corazón de Víctor se hundió. «Por supuesto, hijo. Siempre vuelvo, ¿no?» Se acercó Lyudmila Borisovna, la educadora de suave sonrisa y mirada atenta. «Timofey, mira qué tren de juguete tenemos aquí. ¿Me ayudarás a montar?» El niño miró con recelo a su padre, luego a la maestra, y asintió vacilantemente. «Te recogeré en la noche», prometió Víctor. «Luego hablaremos de tu primer día». «¿Está bien?» Se fue con el corazón apesadumbrado. Durante toda la jornada laboral, miraba mi móvil a cada momento, temiendo una llamada de la guardería. Los colegas bromeaban: «Rogachev, pareces una gallina melancólica». «No te preocupes, el niño no fue al bosque, solo fue a la guardería». Pero cuando sonó el teléfono en la segunda semana, todos guardaron silencio. Víctor escuchó la voz de Lyudmila Borisovna, presionando el dispositivo con sus dedos blancos por la tensión. «Timofey se queja de dolor de cabeza y le ha subido la fiebre. ¿Puedes recogerlo?» Desde entonces, las llamadas se han vuelto frecuentes. Mikhailich se limitó a negar con la cabeza cuando Víctor se disculpó. «Ve, por supuesto. La salud de su hijo es más importante». La fábrica no se quejó. Timofey estaba enfermo a menudo, pero entre los días de enfermedad, Víctor trabajaba 2 horas y a veces se quedaba hasta tarde para terminar proyectos. En esos momentos era Galina Fyodorovna quien recogía a su nieto adoptivo de la guardería. La niñera se convirtió casi en parte de la familia. La vida de Víctor se ha convertido en un horario tan preciso como el horario de la fábrica. Levantarse a las 6, desayuno, preparativos para la guardería. Luego trabajo hasta las 5, recojo al hijo, cena, juegos, baño, cuento antes de dormir. Cuando Timofey se durmió comenzó el segundo turno, lavar la ropa, limpiar la casa, preparar el almuerzo para el día siguiente. Los fines de semana, clínica, si es necesario, compras en el mercado. En la primavera, cuando Timofey cumplió 4 años, Víctor decidió inscribirlo en una escuela de fútbol. «El niño necesita moverse», dijo el entrenador, un hombre robusto y de voz grave. «Y es bueno para la salud». A Timofey le encantó el fútbol desde el principio. Víctor lo vio correr tras la pelota con los otros niños y su corazón se llenó de pacífica alegría. El niño creció sano, a pesar de toda la gripe, inteligente y amable.
Todas las noches, antes de irse a dormir, leen juntos. Primero los cuentos de hadas, luego historias sobre la naturaleza, sobre máquinas. Timofey quería saberlo todo. A los 5 años ya razonaba sobre cosas que dejaban a Víctor asombrado. Papá, ¿por qué brilla el sol? ¿Qué hay dentro? Es cierto que las estrellas son otros soles. En la disciplina, Víctor se mostró firme. Si Timofey hacía un berrinche o desobedecía, su padre solo tenía que fruncir el ceño seriamente. Un hombre cumple lo que promete, hijo. Si dijiste que ibas a hacerlo, hazlo. Pero en los momentos en que el niño lo abrazaba antes de irse a dormir o tomaba su mano con confianza durante una caminata, el corazón de Víctor se derretía de ternura. Hablaron mucho de Milagna. En la mesita de noche de Timofey, una foto, una mujer joven, de dulce sonrisa y cabello castaño claro. Papá, cuéntame más sobre mami, preguntó el niño. Y Víctor habló de cómo Milagna amaba a sus alumnos, de cómo podía lidiar incluso con el niño más difícil, de cómo una vez trajo a casa un gatito callejero porque no tenía el coraje de pasar junto a él. Tu madre era muy buena maestra, dijo. Amaba a los niños. Y te amaba tanto incluso antes de que nacieras. Para los amigos casi no quedaba espacio. A veces cada pocos meses Víctor salía con viejos compañeros de escuela al garaje de Sergei, para sentarse, recordar su juventud, pero la mayoría de las veces se negaba. De ninguna manera, muchachos. Timofey acaba de recuperarse de la gripe. Otra vez, muchachos. Mañana va a la guardería y tengo que lavarle los calcetines. Los amigos entendieron, se compadecieron, pero no sintieron pena. Sabían que a Víctor no le gustaba eso. Las mujeres rara vez aparecieron en su vida. El contador del sector de al lado sugirió un café después del trabajo. El dependiente de la sección de lácteos siempre le dejaba el queso fresco más nuevo y le sonreía de una manera especialmente cálida. La vecina del 5.º piso, una joven divorciada, claramente buscaba una excusa para acercarse. Pero Víctor respondió a todos de la misma manera: lo siento, tengo un hijo. No tengo tiempo. Por las noches, cuando Timofey ya estaba dormido, Víctor a veces se sentaba a la mesa de la cocina y miraba la foto de Milagna. ¿Qué piensas? ¿Soy capaz de manejarlo? Preguntó en voz baja. Está creciendo para ser un buen chico, ¿no? Testarudo como tú. Ayer se negó a ponerse el sombrero. Ella dice que no es una niña, que no siente frío. Todo tu camino. La respuesta fue silencio, pero a veces Víctor tenía la impresión de que la sonrisa de la foto se volvía un poco más cálida en esos momentos. A veces se quedaba dormido allí mismo, en la silla, y se despertaba con el despertador de la mañana, con el cuello entumecido y la extraña sensación de haber pasado toda la noche hablando con su mujer. Pasaron los años. Timofey creció, se hizo más fuerte. Las enfermedades se volvieron más raras y el rostro de Víctor se iluminó con más sonrisas. Los hombres de la familia Rogachev podían manejarlo. Podrían manejarlo solos. El sol de junio inundó el parque de la ciudad con una luz cálida. Timofey, que acababa de cumplir 5 años, corría entre los macizos de flores tratando de atrapar una mariposa de colores. Timofey, no te vayas muy lejos. Llamó Víctor sentándose en un banco. El domingo fue el único día en el que pude relajarme de verdad, sin mirar el reloj ni pensar en mis obligaciones. Papá, mira. El niño señaló un enorme abejorro que zumbaba sobre las flores rosas. Víctor sonrió. El hijo creció curioso, lleno de vida. En los últimos meses incluso dejó de enfermarse, como si su cuerpo finalmente se hubiera fortalecido después de todas las epidemias en la guardería. Cerca del banco apareció una mujer esbelta, con un peinado impecable y un vestido ligero. Al pasar, dejó escapar un suspiro. La bolsa se le escapó de las manos y su contenido se derramó por el suelo. Permíteme ayudarte. Víctor automáticamente se agachó, recogiendo los objetos caídos, paquetes de medicinas, frascos de medicinas. Validol, Corvalol, algunos analgésicos. La mujer. De una simple fiebre. El niño corría por el apartamento con energía de sobra, las mejillas sonrojadas por el frío de la calle, los ojos brillando de salud. Víctor observó a su hijo con alivio, agradeciendo mentalmente a Valentina por ese milagro. Después de todo, tenía razón,
Su rigurosa rutina de cuidado, vitaminas diarias, infusiones de hierbas, superficies siempre desinfectadas, funcionó. ¿Quién hubiera pensado que algún día dejaría de preocuparme por la gripe y las infecciones?, pensó, mientras Timofey reía a carcajadas, persiguiendo al gato por la habitación. Pero fue precisamente en ese momento de aparente tranquilidad cuando empezaron a aparecer los primeros signos de que algo andaba mal. Todo empezó con un detalle casi imperceptible. Valentina comenzó a medirle la temperatura a Timofey no solo por la noche, como siempre, sino también por la mañana, por la tarde y, en ocasiones, en plena noche. Es solo una precaución, Víctor. El termómetro está aquí, no está de más comprobarlo, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El niño, aunque se quejaban, tía, vaya, eso ya lo hicimos. Terminó obedeciendo, acostumbrado a la firme autoridad de la mujer. Luego vinieron las preguntas extrañas. Una noche, mientras ayudaba a Timofey a ducharse, Valentina preguntó como si no quisiera nada. ¿Recuerdas cómo fue cuando tu madre enfermó, Timofey? ¿Te dolió mucho? El niño, confundido, sacudió la cabeza. No recordaba nada, tenía apenas 2 años cuando Milana falleció. Oh, claro, murmuró Valentina, pasando la esponja con movimientos mecánicos por la espalda del niño. Pero debes haber escuchado a tu padre hablar de eso, ¿verdad? Víctor, que estaba entrando al baño en ese momento, frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso, vaya? Eso fue hace mucho tiempo. Se dio la vuelta, todavía sosteniendo la esponja, y se encogió de hombros. Solo por curiosidad. A veces los niños guardan recuerdos que ni siquiera saben que tienen. Es importante entender el pasado para cuidar el futuro, ¿no crees? La respuesta sonó vaga, casi ensayada, pero Víctor no insistió. Después de todo, Valentina era enfermera y se especializaba en salud infantil. Si ella pensaba que era relevante, ¿quién era él para cuestionarlo? Los días siguientes trajeron más peculiaridades. Valentina empezó a guardar muestras del cabello de Timofey en pequeñas bolsas de plástico, que escondió en el fondo del cajón de su mesilla de noche. Para análisis de minerales, explicó cuando Víctor, por casualidad, los encontró. A veces la falta de zinc o hierro puede pasar desapercibida y quiero asegurarme de que obtenga todo lo que necesita. La lógica era impecable, pero algo en esos cables cortados, como si fueran prueba de algo, hizo que Víctor se sintiera incómodo. Luego estaban las llamadas nocturnas. Víctor se despertaba y la encontraba en la oscuridad de la cocina, susurrando al teléfono con voz tensa. No, aún no es el momento. Sí, lo prometo. Solo necesito asegurarme de que todo esté listo. Cuando le preguntó con quién estaba hablando, ella respondió sin pestañear. Ah, soy María, mi colega de turno. Un paciente complicado, necesitamos ajustar la medicación. Pero Víctor conocía a María. Era una mujer pragmática y directa que nunca llamaría a esa hora para discutir casos. Y sin embargo se tragó la excusa. Al fin y al cabo Valentina era tan dedicada, tan perfecta en todo lo demás, que dudar de ella le parecía un acto de ingratitud. Hasta que una mañana, mientras Timofey jugaba en su habitación, Víctor abrió por error la carpeta de documentos de Valentina, una carpeta que ella siempre guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio. En el interior, entre recibos y notas médicas, encontró algo que le heló la sangre, un cuaderno de tapas negras, con páginas y páginas de letra pequeña, escrito a máquina. En lo alto de la primera hoja, un título escrito a mano, con bolígrafo rojo. Proyecto Milaña, restauración de la justicia. Las manos de Víctor temblaban mientras pasaba las páginas. Había horarios, los mismos horarios en que Timofey tomaba sus medicamentos, comía y dormía. Había listas de síntomas: fiebre leve 37,2 grados, 14/01 posible aparición de infección respiratoria, pero Timofey no estaba enfermo ese día. También había recortes de periódicos viejos con noticias sobre errores médicos en las maternidades y frases subrayadas en rojo: negligencia fatal, familias destruidas por la incompetencia. Y por último, una foto. No de Timofey, no de Víctor, sino de Milana, la misma que estaba en la estantería de la habitación, solo que en esta, alguien le había rodeado los ojos con un bolígrafo y había escrito junto a ellos: pagaron por lo que te hicieron. Ahora solo queda uno. Víctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las piezas finalmente encajaron: las preguntas obsesivas sobre la muerte de Milana, las desapariciones inexplicables, la fijación enfermiza por la salud de Timofey.
Valentina no era una vieja amiga de su esposa. Ella no era una enfermera preocupada. Era una mujer consumida por una venganza distorsionada, que veía en Timofey no un niño, sino un instrumento. Oyó pasos detrás de él y se volvió bruscamente. Valentina estaba en la puerta, todavía en bata de baño y con el pelo suelto sobre los hombros. Su rostro, sin embargo, no mostró sorpresa. Solo una calma aterradora. Ah, lo encontraste, dijo como si hablara del menú de la cena. Esperaba que esto sucediera más tarde, pero, está bien. Ahora podemos hablar sinceramente. Timofey se rió a carcajadas en la habitación de al lado, ajeno a la pesadilla que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Y Víctor, por primera vez en años, sintió un miedo primordial, no por él mismo, sino por su hijo. Porque ahora comprendía con cruel claridad que había invitado el peligro a su propia casa. El pequeño Timofey no había faltado ni un solo día a la guardería. Víctor se llenó de alegría al ver a su hijo ganar fuerza, volverse más activo y lleno de vida. Los conocimientos médicos de Valia realmente hacen milagros, pensó, observando las mejillas sonrosadas del niño. Fue entonces cuando sonó el teléfono, en plena jornada laboral. Víctor estaba terminando el proyecto de una nueva sembradora cuando el dispositivo explotó con un sonido urgente. Víctor Alexeyevich, temblaba la voz de Lyudmila Borisovna, directora de la guardería. Ven rápido. Timofey se desmayó durante la actividad. Llamamos a la ambulancia. El mundo se derrumbó en un instante. Víctor apenas recordaba cómo cruzó corriendo la fábrica, mientras Mikhailich le gritaban «Toma mi coche, será más rápido», como conducía por las calles nevadas, ignorando todas las reglas. En la guardería una profesora pálida lo recibió, lo llevaron al hospital infantil. En la sala de urgencias el médico dijo, parece un caso grave de intoxicación. Y fue allí, entre los pasillos estériles, donde Víctor se encontró con el doctor Krasnov, el hombre de cabello gris y mirada atenta que había acompañado a Timofey desde su nacimiento. Semyon Ilich, ¿qué le pasa? La voz de Víctor se quebró. ¿Qué fue? Krasnov frunció el ceño. ¡Qué cuadro extraño, Víctor Alexeyevich! Los síntomas son de intoxicación aguda, pero las pruebas no muestran toxinas. Nada. El niño está estabilizado, pero el estado es grave. Timofey yacía en la UCI infantil, pequeño y frágil, enredado en los cables de los monitores. Víctor se sentó al lado de la cama, tomando con cuidado la mano de su hijo. Papá está aquí, Malis. Todo estará bien. Por la noche Valentina llegó con una bolsa de frutas, jugos y medicinas. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. ¿Qué dicen los médicos? Preguntó mientras colocaba la bolsa sobre la mesa. Pedí tiempo libre en el trabajo. Me quedaré contigo. No entienden, Víctor se frotó la cara, exhausto. Le hicieron todos los análisis, sangre, orina, heces. Todo normal. No hay signos de infección o veneno. Valentina estaba sentada al lado de la cama de Timofey. Con gesto profesional, comprobó el suero. ¡Qué extraño! ¿Y los síntomas? ¿Tuviste convulsiones? Ahora está muy débil, no puede levantarse. Ella frunció el ceño. Hablaré con los médicos. Quizás se les pasó algo por alto. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de pasillos de hospital, conversaciones con especialistas y noches de insomnio con su hijo. Timofey a veces mejoraba y otras empeoraba, sin razón aparente. El doctor Krasnov se limitó a levantar las manos. Comprobamos todo lo posible. Podría ser una enfermedad rara. Necesitamos más pruebas, tal vez una consulta en la capital. Doctor, ¿qué le pasa a mi hijo? La voz de Víctor era una sorda desesperación. Di la verdad, ¿es esto peligroso? Krasnov vaciló y luego le puso la mano en el hombro. Aún es pronto para decirlo. Pero estamos haciendo todo lo que podemos. Valentina no se apartaría de su lado. Traía comida casera y se quedaba con Timofey cuando Víctor llegaba a casa para ducharse y cambiarse de ropa. Sus palabras fueron un bálsamo. No te preocupes, Dorogoy. Estaré aquí con él. Soy enfermera, notaré cualquier cambio.
Su dedicación parecía tan genuina, tan absoluta, que Víctor se sintió culpable cuando, en medio de su cansancio y miedo, surgieron dudas difusas, porque Timofey, que no había estado enfermo desde que Valentina llegó a sus vidas, ahora estaba tan gravemente enfermo. ¿Por qué los médicos no pudieron encontrar la causa? Pero el cansancio y la angustia embotaron sus pensamientos y descartó esas sospechas. Al 10º día de su hospitalización, Mikhailich llamó a Víctor. Entiendo tu situación, Vitia, pero tenemos un problema. El contrato con la planta de Tula está a punto de cancelarse. Te necesitamos durante 3 días. No más. Estos son tus proyectos, tu desarrollo. Sin ti perdimos 1 millón de pedidos. Víctor sacudió la cabeza. No puedo, Mikhailich. Mi hijo está en el hospital. 3 días, Vika. Después podrás tomarte 1 mes de descanso. La fábrica pagará el doble del bono. El dinero ayudará, medicinas, rehabilitación. Por la noche Víctor habló de la situación con Valentina. Ir. Insistió. Estaré con Timosa las 24 horas del día. Soy enfermera. Lo cuidaré mejor que los médicos. Y Semyon Ilich se comprometió a supervisar personalmente el tratamiento. Víctor vaciló. No puedo dejarlo solo. ¿Qué pasa si pasa algo y no estoy ahí? Valentina reflexionó y luego propuso. ¿Y si instaláramos una cámara oculta en la enfermería? Para tu tranquilidad. Puedes verlo en cualquier momento en tu celular. La idea parecía una salvación. Lograron colocar un pequeño dispositivo camuflado como parte de una lámpara. Antes de irse, Víctor comprobó la transmisión. La imagen era clara, el audio claro. Siempre estaré conectada, le dije a Valentina abrazándola. Gracias por todo. Tula lo recibió con tormentas de nieve y una avalancha de problemas de producción. Víctor trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, dedicándose solo unos minutos a comprobar la transmisión. Timofey pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Valentina estaba a menudo a su lado, leyendo un libro o hablando en voz baja con el niño. La tarde del segundo día sonó el teléfono. Era el doctor Krasnov. Víctor Alexeyevich, su estado ha empeorado. Nuevos síntomas. Caída crítica de la glucosa en sangre. Estamos tomando todas las medidas necesarias, pero... Regresaré inmediatamente. Víctor ya estaba buscando en su celular el número de un taxi a la estación. Es inútil, lo interrumpió Krasnov. Ahora el niño está estabilizado. Estamos haciendo terapia intensiva. Vuelve mañana, como estaba previsto. La siguiente llamada fue de Valentina. Mili, que no cunda el pánico. Estoy aquí. Los médicos están haciendo de todo. Timosa es un luchador, lo superará. Inquieto, Víctor abrió la transmisión. El hijo estaba inmóvil, pálido como una sábana. No había nadie alrededor. Decidió dejar la cámara encendida y colocó su celular al lado de la cama del hotel. En mitad de la noche un ruido lo despertó. Cogió el dispositivo con urgencia. En la pantalla, en la penumbra de la habitación del hospital, se movía una figura vestida de blanco. Valentina. Estaba sacando algo de su bolso. Víctor entrecerró los ojos, una jeringa. Con movimientos lentos y precisos, se acercó al suero de Timofey, inyectó el contenido en el sistema, luego sacó una pequeña ampolla del bolsillo de su abrigo, la guardó y rápidamente se cambió de ropa. El corazón de Víctor se detuvo. No podía creer lo que vio. Revisó la grabación, todo estaba claro. Valentina le había administrado algo a su hijo, algo que no le habían recetado los médicos. Llamó a Krasnov, apenas capaz de contener el pánico. Semyon Ilich, lo vi. Valentina le puso una inyección a Timofey. No fue nada que los médicos me hubieran recetado, estoy seguro. Krasnov no hizo preguntas innecesarias. Voy ahora mismo al hospital y llamaré a nuestro toxicólogo. Vuelve ahora. Hogar. Víctor llegó tarde la noche siguiente. Valentina lo recibió en el pasillo, tranquilamente, con una leve sonrisa. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Resolviste el contrato? Sí, forzó un tono normal. Todo muy bien. ¿Y Timofey? Preguntó mientras colgaba su abrigo. Estable.
Los médicos dijeron que hay pequeñas mejoras. Víctor fue a la sala y encendió la computadora. Mira esto, Valia. El vídeo de la cámara comenzó. Ella miró la grabación sin ninguna expresión. Cuando terminó, se volvió hacia él. Así que lo que. Dijo simplemente. Hice lo correcto. Víctor sintió un frío penetrante. ¿Qué le inyectaste a mi hijo? Insulina, respondió ella con calma. De acción rápida. Suficiente para causar hipoglucemia, pero no matar. Aún no. Era mi única amiga, repitió Valentina, como explicando lo obvio. Y la mató. Víctor se congeló con el teléfono todavía presionado contra su oreja mientras marcaba el número de emergencia. No se molestó en ocultar el gesto. ¿De qué estás hablando? Él es un niño. Tiene 5 años. En ese momento yo ni siquiera había nacido. Él fue quien me quitó a Milagna, continuó, ignorando su reacción. Ella era mi única amiga en la escuela, ¿sabes? Solo ella. Los demás se rieron de mí, me humillaron. Y Milagna me defendió. Hasta que te conoció. Encontró otros amigos. Me abandonó. Víctor escuchó con incredulidad. Las palabras sonaron a delirio, pero la voz de Valentina era firme, convencida. Cuando supe que Milagna murió durante el parto, lo entendí, era una señal. Ella murió al darle a luz. Me quitó la única persona que tenía. Ahora te lo tomo. Estás enfermo, logró decir Víctor con voz ronca. Necesito ayuda. Los ojos de Valentina ardían con una luz febril. Necesitaba vivir. No este monstruo que me robó todo. La policía llegó en 7 minutos. Víctor lo cronometró. Valentina no resistió cuando le pusieron las esposas. Continuó hablando cada vez más alto, más desesperado. Ella era mía. Solo mío. Yo me amaba a mí, no a ti. Sus gritos resonaron por todo el edificio cuando los agentes se la llevaron. Los vecinos miraban a través de las puertas, con el rostro pálido de horror. Víctor se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas cedían. En la clínica, Timofey fue sometido a una desintoxicación de emergencia. Glucosa intravenosa a antídoto específico. El doctor Krasnov supervisó cada etapa del tratamiento. Qué suerte que lo detectaron a tiempo, dijo el médico con severidad. Unos días más de esas inyecciones y podríamos haberlo perdido. Víctor tragó. ¿Insulina? En dosis crónicas. Exactamente. Es una sustancia traicionera en las manos equivocadas. Ella lo envenenó poco a poco. Los síntomas coinciden con una intoxicación prolongada, pero las pruebas no detectaron nada porque el compuesto se degrada rápidamente en el organismo. Sin pruebas directas nunca lo hubiéramos descubierto. Víctor miró a su hijo dormido bajo la vía intravenosa, y sintió el hielo extenderse dentro de él. Todo ese tiempo, había dejado entrar a un monstruo en su casa. Le había confiado lo más preciado que tenía. Valentina fue sometida a un examen psiquiátrico, informó el investigador días después. Diagnóstico: trastorno límite de la personalidad con elementos de erotomanía. Estaba obsesionada con su difunta esposa y creía que existía un vínculo especial entre ellas. Vio al niño como la causa de la muerte de Milagna. ¿Pero por qué no lo lastimaste desde el principio? Víctor apretó los puños. ¿Por qué toda esta farsa de cariño? El investigador suspiró. Personas así construyen esquemas complejos. Necesitaba su confianza para tener acceso irrestricto al niño. Y dudó, disfrutó del proceso. Control sobre ti mismo, sobre la situación. Cuanto más duraba, más placer lo obtenía. Víctor se cubrió la cara con las manos. Casi pierdo a mi hijo por mi ingenuidad. No es tu culpa. Estas personas son maestros en la manipulación. Un descanso. Ella no se irá pronto. Tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico, régimen estricto. Su hijo está a salvo ahora. Pero Víctor lo sabía, la amenaza persistía. No en los pasillos de un manicomio, sino en su memoria. El miedo a perder lo que amaba. La culpa que al parecer nunca se borraría del todo.
Marzo llegó sorprendentemente templado. Tímidos rayos de sol se asomaban por la ventana de la habitación del hospital, donde Timofey cumplía la 4ª semana de hospitalización. Víctor iba todos los días después del trabajo, se quedaba hasta tarde, tomaba la mano de su hijo, le contaba cuentos y jugaba a las damas. La recuperación fue lenta pero constante. Al principio el niño solo podía sentarse. Luego dio sus primeros pasos hacia la habitación. A finales de marzo corría por el pasillo del hospital, dándole esperanza y alegría a su padre. «Papá, ¿dónde está tía Valia?», preguntó una vez Timofey, armando un rompecabezas que había traído su padre. Víctor se quedó helado, buscando palabras. «Ella se enfermó». Por suerte Timofey no recordaba nada. El cuerpo a su merced había borrado el recuerdo de la pesadilla. «No volverá, hijo». Víctor acarició el cabello desordenado del niño. «Pero todo está bien. Lo importante es que estés mejorando». El niño asintió, aceptando la nueva realidad con la ligereza de la infancia. «¿Vamos al parque cuando me recupere?». «Vamos. En el parque, en el fútbol, donde quieras». A mediados de abril, Timofey fue dado de alta. El doctor Krasnov estrechó fuertemente la mano de Víctor mientras se despedía. «El niño está sano. Sin secuelas. Cuídalo bien, Víctor Alexeyevich. Y cuídate». El juicio de Valentina tuvo lugar en mayo. Víctor asistió solo, dejando a Timofey al cuidado de Galina Fyodorovna. Valentina estaba tras las rejas, pálida, serena, con la mirada vacía como si él no existiera. «El acusado representa un peligro para la sociedad», concluyó el perito psiquiatra. «Trastorno límite de la personalidad agravado por una idea fija. Se recomienda la hospitalización obligatoria con vigilancia reforzada». Cuando el juez preguntó si la parte ofendida tenía algo que añadir, Víctor se puso de pie. «No me siento enojado con ella. Ella está enferma. Lo importante es que mi hijo está bien». Por un instante algo brilló en los ojos de Valentina. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápidamente como había aparecido, reemplazado por el mismo vacío. Timofey regresó al jardín de infancia a finales de abril. Mientras firmaba los documentos en la enfermería, Víctor se topó con Lyudmila Borisovna. Salió acompañada de una niña de expresión caprichosa. «Víctor Alexeyevich». El educador se iluminó. «Qué bueno que Timocha se haya recuperado». Verónica estaba muy preocupada. «No, mi sol». La chica asintió seriamente y luego sonrió tímidamente. «Tengo una muñeca nueva. ¿Puedo mostrárselo a Timofey?». «Por supuesto, querida». Lyudmila acarició el cabello claro de su hija. Víctor Alexeyevich prosiguió bajando la voz: «Esta horrible historia nos conmovió a todos. Todo el equipo te apoyaba». Víctor asintió sin saber qué responder. En los ojos de Lyudmila no había curiosidad ni lástima, solo compasión genuina. «Gracias. Tu apoyo fue muy importante». La semana siguiente se cruzó con Lyudmila con más frecuencia cuando recogía a Timofey. Los niños jugaron juntos. Verónica y Timofey dibujaron y construyeron castillos cúbicos. En cuanto a Lyudmila, resultó ser una interlocutora interesante, culta, con un humor sutil, sin afectación. Una vez, mientras Víctor esperaba que Timofey terminara de jugar con Verónica, ella se sentó a su lado. «Sé lo difícil que es criar a un niño solo», dijo. «Yo mismo crié a Verónica durante 2 años. Mi marido murió en un accidente cuando ella tenía 3 años». Víctor la miró con inesperado interés. «Es difícil, sí. Especialmente al principio. Pero lo estás haciendo muy bien», sonrió Lyudmila. «Timofey es un gran chico, amable, educado. Se nota que hay mucho amor en esta familia». Lo que los unió fue más que la simple afinidad entre dos personas, fue el amor por sus hijos, la honestidad en las relaciones y, por supuesto, el dolor compartido. Ambos habían perdido a sus queridos cónyuges, ambos se habían quedado solos con niños pequeños en brazos. «Después de lo que pasó con Valentina, tengo miedo de confiar en la gente», confesó una vez Víctor, mientras estaban sentados en un banco del parque viendo jugar a los niños. Lyudmila miró pensativamente al horizonte. «Es natural. La traición duele más que cualquier otra cosa, pero no se puede vivir toda la vida con miedo.
Cuando llegó septiembre y las primeras hojas amarillas empezaron a bailar en los parques, Víctor le propuso matrimonio. Sin pompa ni exageración, solo un simple anillo de oro ofrecido durante un paseo por el río. No sé si elegí el momento adecuado, dijo mirándola a los ojos. Pero estoy seguro de que quiero estar contigo. Liudmila sonrió. Sí, pero no te apresures. Los niños necesitan acostumbrarse. Y nosotros también. La boda se celebró en noviembre, de forma discreta, en el registro civil del barrio. Como testigos estuvieron los compañeros de Víctor de la fábrica y los compañeros de Liudmila del jardín de infancia. Timofey, con su traje y pajarita, llevaba los anillos sobre un cojín de terciopelo con la seriedad de un adulto pequeño. Verónica, vestida como una princesa de cuento de hadas, esparció pétalos de rosa por el camino. Un mes antes habían vendido su apartamento de una habitación, juntaron sus ahorros y compraron una casa espaciosa de 3 habitaciones en un nuevo vecindario. Víctor construyó la habitación de los niños con sus propias manos, incluida una litera, que se convirtió en objeto de disputa, quién dormiría en el piso superior y quién se quedaría abajo. En Nochevieja prepararon una cena familiar en la nueva casa. La mesa estaba llena de pelmení, el jugo de bayas brillaba en los vasos y las mandarinas brillaban como pequeños soles. Timofey y Verónica se turnaron para hablar, emocionados, de su participación en la obra de teatro navideña del Jardín de Infantes. «Mamá Liuda, ¿puedo darme más mermelada?», preguntó Timofey, tendiéndole la taza vacía. Víctor se quedó helado. Era la primera vez que su hijo la llamaba mami. Miró a su esposa, tenía los ojos húmedos. «Por supuesto, mi sol», respondió ella, llenando la taza. «¿Alguien más lo quiere?». Yo, Verónica levantó la mano. «Papá Vitia, mañana nos vamos a deslizar cuesta abajo, ¿no?». «Por supuesto, princesa», sonrió Víctor. «Si el tiempo acompaña». Después de cenar, cuando los niños dormían, Víctor y Liudmila se quedaron en la sala de estar, frente al árbol de Navidad decorado. En el estante una fotografía de Milania. Fue Liudmila quien sugirió colocarlo allí, en un lugar visible. «Esto es parte de tu historia, parte de ti». Víctor miró las luces parpadeantes de la guirnalda. «Una vez pensé que la felicidad se había acabado para mí. Que la vida se había detenido allí». Liudmila le tomó la mano. «Yo también lo pensé. Cuando murió Oleg, pensé que el mundo se había derrumbado. Pero luego lo entendí, la vida continúa. Para nuestros hijos, para nosotros mismos». Víctor miró la foto de Milania. Parecía como si les estuviera sonriendo desde ese lugar en el estante. «Después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer», murmuró. «Ella nos cuida desde arriba y se alegra de que nos hayamos encontrado». Afuera empezaron a caer grandes copos de nieve, suaves y blancos, como una manta de año nuevo. En la habitación de los niños se escuchaba la respiración tranquila de Timofey y Verónica, exhaustos después de la fiesta. Y en la sala 2 adultos que habían enfrentado el dolor y la soledad, caminaban de la mano, creyendo que la vida puede ser justa, que los verdaderos valores, familia, amor, cuidado, son más fuertes que cualquier prueba. Y que, para quien no se rinde, siempre llega un nuevo día, lleno de esperanza.